Lo que pasa en tu mañana también pasa en Radio Latina. 11 23 22 9189. El WhatsApp de Así Arrancamos. 8 y 8 de la mañana, te lo contábamos. Se produjeron las elecciones en México este fin de semana y la victoria de López Obrador llevó el poder a la izquierda en México. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, sus siglas, presidente de México. Por primera vez, un político curtido como líder social que mira hacia la izquierda va a gobernar el país de habla hispana más grande del mundo, la segunda economía de América Latina y vecino, pegadito, atrás de la gran potencia universal de los Estados Unidos. El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral dijo que logró entre el 53 y el 54% de los votos. No hizo falta conteo oficial. Tras conocerse las encuestas, sus dos rivales reconocieron la derrota y felicitaron al ganador. Bueno, lo escuchamos. Este es el electo presidente de México, López Obrador, ayer dando el discurso después de conocerse los resultados. A todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero. Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación. El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución. No les fallaré. Un mensaje de tranquilidad para inversores, para el sector empresarial que veían tal vez en la figura de López Obrador como una figura política autoritaria que era un peligro para México, obviamente en la mirada de inversores y del sector empresarial. Bueno, en el primer discurso ya llevó tranquilidad y le dijo que México va a ser un lugar tranquilo para sus proyectos. Pero ¿cuál es el principal objetivo de López Obrador? ¿Qué tiene de aquí en adelante? ¿Cuál será su misión? ¿Cómo será su relación con Trump desde el 1 de diciembre, cuando asuma la presidencia en adelante? Le quedan 5 meses largos de transición todavía. Bueno, esta forma de superar la polarización que se generó en la campaña, esta crispación, como nosotros solemos decir, la grieta, como le llamamos aquí en la Argentina, también ocurre en México, y este presidente tendrá que ser el que lleve adelante la reconciliación, si es que algunos intereses pueden reconciliarse. Está Pablo Mercado enganchado con nosotros, él es columnista de Azaro al Horno, periodista y amigo de la casa en Así Arrancamos también, lo consultamos, y está este lunes enganchado con nosotros para hablar un poquito de lo que ocurrió en México. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola Efra, Tiki, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bien, por aquí, escuchando un poco a López Obrador. ¿Cómo viviste esta elección mexicana? Mirá, yo creo que como muchos argentinos preocupados por la política internacional, hacía un poco de memoria. Siempre hacemos este ejercicio de comparar con algún otro momento de la historia. Debe ser la vez de una elección mexicana que en la Argentina hay tanto interés por esta razón. Yo no sé si coincide con el Mundial, aunque en verdad las elecciones en México, que son cada 6 años, hace 2 turnos habían coincidido con un Mundial también, en ese caso el de Alemania. Y en esa vez fue la primera oportunidad en que Andrés Manuel López Obrador, hoy electo presidente, se presentó. Era su tercera candidatura. Sí. De ese momento, de ese 2006, quedó el recuerdo de lo que se suponía y se supuso como un enorme fraude que lo dejó afuera de la presidencia al entonces candidato del PRD, partido con el que después él termina rompiendo y formando esta nueva agrupación, esta Morena que ahora lo lleva a la presidencia. Y digo el impacto en la Argentina porque más allá de la distancia, más allá de que no es un país vecino para nosotros, el contexto en el que se dan estas elecciones son lo particular que hacen que pongamos un foco de atención. Mencionabas recién a Trump y mencionabas recién lo que va a ser esta transición. Uno imagina, analizando el escenario mexicano y de política internacional,
que tiene una pequeña ventaja a su favor López Obrador para su proyecto de gobierno, que es el siguiente. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está hoy más preocupado en su política interna, en su economía interna, que en la región. Y esto podría significar cierto aire para López Obrador. De hecho, Trump ha dicho prácticamente en varias oportunidades que piensa renunciar al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que desde 1994 involucra en una política común a Estados Unidos, Canadá y México, justamente países que organizarán, paradoja de estos días también, el Mundial de Fútbol de 2030. Lo cierto es que esa cierta ventaja relativa que tiene Trump, recordemos saber que Estados Unidos no es el principal socio comercial de México, más allá de que uno imagina que al estar tan cerca las cosas son tan fluidas desde lo comercial, por ejemplo, en las relaciones. Sí hay temas complejos para tratar, la cuestión del muro, la cuestión de la inmigración. Más de 12 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y eso genera, no solo con Trump, desde antes también, alguna rispidez internacional, pero el desafío de López Obrador, además de lo interno, que no es menor en un país con un gran clima de violencia, con la intervención del ejército vinculado a las cuestiones de seguridad interna, relacionado con el narcotráfico, otra enseñanza para la Argentina, digo, en momentos en donde se discute qué hacer con las Fuerzas Armadas a nivel local, en donde el gobierno argentino de Mauricio Macri ha deslizado ya a través de su ministro de Defensa la idea de modificar el decreto reglamentario de la Ley de Defensa para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones logísticas vinculadas a la seguridad interior. Bueno, el ejemplo de México tal vez sea ese espejo donde poder mirar acerca de la relación de las Fuerzas Armadas como policía interna, que no siempre da el mejor resultado, uno diría, para no ser absoluto, que casi nunca da el mejor resultado para las sociedades. Le abrió la puerta a la izquierda a México, entonces será una nueva era, veremos si está a la altura de las circunstancias López Obrador y la izquierda mexicana, y de llevar adelante este desafío con un país de 120 millones de personas. Pablo, te quería hacer una consulta, una consulta simplemente, porque a mí me llamó particularmente la atención, lo hablábamos con Efra cuando fueron las elecciones en Colombia, por ejemplo, esta derechización que se da en América Latina, pasó en Costa Rica también, cuando ganó el candidato de la derecha. Esto sorprende lo de México, pero en su discurso durante la campaña López Obrador utilizó palabras muy similares a las que utilizó Mauricio Macri, por ejemplo, cambio, por ejemplo, esto de la lucha contra la corrupción. La verdad es que a mí me llamó mucho la atención, siendo él un candidato de la izquierda. Sí, es cierto. Tengamos en cuenta que México viene de un proceso de bipartidización reciente, digamos. México ha tenido durante más de 70 años al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, que es el partido muy fuerte. De hecho, en la ciencia política se analiza no el peronismo, digamos, más allá de que los argentinos creamos que somos el centro del mundo, sino cuando se analiza un partido-estado como categoría política, el PRI mexicano aparece como el primer ejemplo, digamos. Sí. Entonces, esa lógica de partido único, de partido fuerte, que desde los años 30 primaba, se rompe en los últimos años, pero se rompe por derecha, por analizarlo en términos políticos, y se rompe con las presidencias de Vicente Fox, luego de Felipe Calderón, de Peña Nieto, y aparece una nueva alternancia. En esa lógica, el sistema político mexicano entró en una degradación tremenda, en donde inclusive el propio partido de López Obrador, él se termina yendo, yo decía hace un ratito, del PRD, aparece involucrado. Y ahí las relaciones entre narcotráfico, política, justicia, Fuerzas Armadas, generan ese combo complejo con, primero, muchos desaparecidos, muchos muertos. Recordemos que México es tristemente conocido a nivel mundial por una ciudad como la de Ciudad Juárez, en donde la violencia es una cuestión constante. El último año hubo más de 40 periodistas asesinados, 130 se habla por lo menos en el transcurso del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese es el contexto interno en el que asume López Obrador, y por supuesto uno esperaba ese discurso que tenga que ver con la transparencia. El desafío es enorme para el electo presidente, porque es cierto que viene de la izquierda. Sorprende de algún modo el resultado, el guarismo, más allá de que todas las encuestas lo daban como ganador,
la enorme diferencia que ha tenido, superando, ustedes contaban, el 50% de los votos. La fuerza de López Obrador ganó la capital mexicana, donde por primera vez va a haber Claudia Sheinbaum presidiendo el DF, una ciudad enorme. Así que... Sí, además, perdón, es el primer presidente que obtiene más del 50% de los votos en una elección. Claro. Ese también es el elemento llamativo que no estaba en los cálculos. Claro. Mencionabas a Colombia recién y decís, bueno, la permanencia a la derecha, pero no te olvides que Colombia llega a la elección de Iván Duque después de un balotaje, con un candidato de la izquierda tradicional también como Gustavo Petro, un hombre que venía de experiencia en las fuerzas insurgentes de Colombia. Así que la cosa aparece variada en América Latina. No nos olvidemos que está pendiente de resolución el tema Brasil. En Brasil va a haber elecciones el 7 de octubre, con Lula o sin Lula, con Lula candidato o con Lula preso, y eso puede cambiar definitivamente digo definitivamente porque nada es definitivo, ¿no? Poniendo un poquito el acento metafórico, el tiempo de los populismos, como muchos llaman, o de los gobiernos de izquierda en la región. Sí, claro, hacer México uno de los países más importantes de la región y teniendo a Brasil esta posibilidad de Lula nuevamente en el poder, claramente que por ahí ya se especula con la influencia que pueden tener estos dos países de los más grandes de la región en los demás, ¿no es cierto? Aquí, por lo tanto, en la Argentina, varios exfuncionarios, legisladores, dirigentes en general festejaron el triunfo de Obrador. Todos, casi todos, del ámbito del peronismo y del kirchnerismo en particular. Lo hizo Kicillof en su Twitter. Felicitaciones a los mexicanos y a su nuevo presidente. También Jorge Tayana, felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador, importante triunfo para México y para toda la región. Espinosa también, felicitaciones López Obrador por el triunfo en las elecciones presidenciales. Gioja, gran alegría por el triunfo de Andrés Manuel Pérez Obrador. Bueno, Cristina Brites, Gabriela Esteves, Julián Domínguez, Agustín Rossi, Mayra Mendoza, muchísimos dirigentes se hicieron eco en redes sociales del triunfo de AMLO ayer en México. Pablo, gracias por este rato, por darnos una perspectiva de lo que le espera a México con su nuevo presidente López Obrador. Pablo Mercado. Para completar, sí. Efra, una cosita, para completar la paradoja, hoy juega México-Brasil. Sí, hoy juega México-Brasil. Hoy dirimen en fútbol. Creo que ni guionista de serie lo imaginaba de esta manera. No, de verdad, eso es así. ¿Pablo Mercado o Pablito Mercado? No recuerdo bien. Pablo Mercado, ok. Ahí está, bien certificado como los grandes. @Pablo Mercado, ok, abrazo grande. Gracias chicos, que tengan lindo día. Gracias.